Sí, doctor, gracias. Ok, entonces decía que la endocarditis infecciosa es un proceso microbiano, es una infección microbiana que ocurre en la superficie endotelial, por lo general, principalmente en el corazón. Generalmente tiende a asientarse en las válvulas cardíacas, aunque a veces también se puede encontrar en el miocardio intramural, en las cuerdas tendíneas, en los defectos del tabique, en los sitios en los cuales hay un flujo turbulento. Cuando esta infección microbiana ocurre fuera del corazón, a nivel de los vasos sanguíneos, eso ya se llama endarteritis. Por ejemplo, en una coartación de aorta, por ejemplo, en un ductus arterioso, por ejemplo, en una fístula arteriovenosa. Entonces, endocarditis, cuando esto ocurre dentro del corazón, fuera del corazón, en los vasos sanguíneos, el nombre que adquiere sería endarteritis. Bien, la lesión típica característica de esta infección microbiana es la vegetación. La vegetación es un conglomerado, es una masa de plaquetas, fibrinas de tamaño variable, la cual contiene microorganismos y células inflamatorias de Langerhans. Esta vegetación, como bien dijimos, está generalmente colocada sobre las válvulas cardíacas, tejido de sostén e incluso sobre el miocardio intramural. La endocarditis las podemos clasificar desde diversos puntos de vista. Puede ser por el tiempo de evolución endocarditis aguda y endocarditis subaguda. La endocarditis aguda es aquella que se produce generalmente en las primeras semanas, en las primeras 2 semanas. Se da por una toxicosis o por una infección muy acentuada y que va a producir gran destrucción valvular y gran metástasis de émbolos sépticos hacia diversos órganos de la anatomía humana, cerebro, pulmón, riñón, etc. La endocarditis subaguda es un poco más frecuente, evoluciona en un lapso de semanas, generalmente más allá de 15 días hasta meses. Produce una infección moderada y en ciertos casos puede ocasionar metástasis de émbolos sépticos, como les dije, a diversos órganos de la economía humana. Epidemiológicamente podemos decir que entre un 50 a 75% de estos pacientes que hacen endocarditis tienen algún factor predisponente o son portadores de una enfermedad reumática, generalmente a nivel de la válvula mitral, o son portadores de una cardiopatía congénita, o son portadores de una enfermedad valvular, una cardiopatía degenerativa, hipertrofia septal asimétrica, o antiguamente se veía en los consumidores de drogas endovenosas. Hasta en un 25% se da en pacientes que tienen prótesis valvulares. Son pacientes que han sido operados por cirugía cardiovascular y a los cuales se les ha implantado una prótesis valvular. Y hay un porcentaje también importante de casos en los cuales no es posible poder identificar ningún factor predisponente. Pero hay que tener en claro, mientras más factores predisponentes tiene el paciente, más cuidado hay que tener porque puede tener una posibilidad de hacer una endocarditis. Etiológicamente, la endocarditis aguda, la más tóxica, la más metastásica, de manera típica, aunque no de manera exclusiva, es ocasionada por el estafilococo dorado, estafilococo aureus. A su vez, la endocarditis subaguda suele ser ocasionada por estreptococos del grupo Viridians, enterococos, estafilococos coagulasa negativos o cocobacilos gram negativos del grupo HASEC, Entonces, de todas las etiologías, la más común es la subaguda, y siendo ella la más frecuente, el microbio más frecuente, el estreptococo del grupo Viridians. Si les ponen en una pregunta de examen cuál es el microbio que más comúnmente puede originar endocarditis, ustedes van a colocar estreptococo del grupo Viridians. Acá podemos ver cómo el estreptococo del grupo Viridians es el germen más frecuentemente encontrado en los endocarditis de válvula nativa, en las endocarditis que son de repente tardías. El estafilococo es mucho más frecuente en pacientes que son drogadictos o en etapas más tempranas de la enfermedad. Pero ojo, una parte de estos microbios son las bacterias. También pueden ser por hongos, por ejemplo, pueden ser por virus o pueden ser por riquecias. Pero mucho más común es que se produzca por infección microbiana, por infección de bacterias. Etiología de válvula nativa, como ya dijimos, el Streptococcus viridans es la más frecuente y en pacientes que tienen válvula protésica
puede ser el Streptococcus epidermidis como uno de los más frecuentes gérmenes que ocasionan este proceso de endocarditis. En lo que respecta a la patogenia, podemos decir que el primer paso para la formación de estas vegetaciones es la injuria o el daño endotelial. Se rompe el endotelio, ¿ok? Y el espacio subendotelial es un espacio hipercoagulable. Ahí es donde empieza a producirse inicialmente la vegetación. Entonces, para la patogenia de la producción de esta enfermedad tenemos que tener jets de alta velocidad que van a producir una injuria endotelial. Y estos jets de alta velocidad o estos flujos que discurren a alta velocidad a través de un agujero que normalmente no debe existir, como por ejemplo en una enfermedad congénita, o flujos provenientes de una cavidad de alta presión o una cavidad de baja presión, como por ejemplo una insuficiencia valvular. Cualquiera de estas alteraciones pueden llevar a flujos anormales, los cuales pueden producir un daño, una ruptura, una exposición de la zona subendotelial, que es altamente trombogénica. Pues bien, cuando se rompe el endotelio y cuando se expone la zona subendotelial, en ese sitio ocurre un fenómeno de trombogénesis. Vale decir, se depositan plaquetas estériles aglutinadas, fibrina y ocasionalmente glóbulos rojos. Ese primer fenómeno de trombogénesis se llama endocarditis trombótica no bacteriana. Se forma un trombo con plaquetas, fibrina, glóbulos rojos. Posteriormente, una vez que se forma esta endocarditis trombótica no bacteriana, ocurre una bacteremia. Este ingreso de microbios, generalmente bacterias, a la circulación puede ocurrir de diversas formas, por la introducción de un catéter venoso central cuando el procedimiento no ha seguido los pasos rigurosos de la antisepsia, o cuando el paciente de repente tiene una caries dental y esta se abscesa, o cuando tiene un absceso no debridado, o cuando hay un cateterismo vesical. La cosa es que ingresa un microbio a la sangre, ocurre una bacteremia, y esta es capaz de poder sobrevivir en concentraciones tan altas como 10 a la 7 o 10 a la 10, lo cual hace de que estos microbios vayan a colonizar a esta endocarditis trombótica no bacteriana. Una vez que estos microbios colonizan a esta endocarditis trombótica no bacteriana, vienen más células inflamatorias de Langerhans, más fibrina, más plaquetas y finalmente forman la vegetación. Entonces, haciendo un resumen de la fisiopatogenia, tenemos un paciente, por decirles, con una cardiopatía congénita, el cual tiene un jet anormal dentro del corazón. Ese jet anormal produce una ruptura, un daño endotelial. Se expone el espacio subendotelial, el cual es altamente trombogénico, y hace que con las plaquetas, la fibrina, los glóbulos rojos, se forme la endocarditis trombótica no bacteriana. Posteriormente ingresa o hay una bacteremia en el organismo, ingresa, ya dijimos, por un absceso mal delimitado, una caries dental, un catéter venoso central, etc. Esta bacteremia va a colonizar la endocarditis trombótica no bacteriana, y una vez que coloniza la endocarditis trombótica no bacteriana, ya se forma la vegetación como tal, endocarditis infecciosa, la cual va creciendo poco a poco o va disparando émbolos sépticos a otros órganos de la economía humana. ¿Qué fenómenos inmunológicos se pueden producir en esta endocarditis infecciosa? El factor reumatoideo es positivo en un 50% luego de 6 semanas. Hay depósitos complejos inmunes antígeno-anticuerpos circulando por todo el organismo. Estos depósitos complejos inmunes antígeno-anticuerpo tienden a depositarse en varios órganos, entre ellos el riñón, y el paciente empieza a elevar la urea y la creatinina. La fracción del complemento C3, C4 tiende a disminuir en un 30%. Puede haber, por estos fenómenos inmunológicos, cuadros de artritis, tenosinovitis, nódulos de Osler, manchas de Roth en el fondo de ojo, que son mediados por el depósito de complejos inmunes antígeno-anticuerpo. Dentro de la clínica de un paciente con endocarditis hay síntomas inespecíficos de la infección: fiebre, malestar general, artralgias, mialgias, escalofríos, anorexia, esplenomegalia, fenómenos de petequias y pequeños émbolos también que pueden ser disparados.
Algo característico es cuando hay afectación cardíaca. Podemos encontrar soplos cardíacos cambiantes. Si el paciente era portador de una cardiopatía congénita o de una valvulopatía, actualmente existe un soplo, pero de otras características distintas a las que tenían anteriormente. Puede haber un cuadro neurológico, llámese meningitis, hemiplegia, coma, convulsiones, ataxia o alteraciones visuales. Un cuadro hematológico claro, puede haber una anemia normocítica, puede haber esplenomegalia, sobre todo cuando la endocarditis es subaguda, puede haber un cuadro inicial de pericarditis y alteraciones en el aparato locomotor, poliartralgias difusas, artritis, tenosinovitis y vasculitis. Un cuadro clásico, típico y característico en esta endocarditis es un cuadro de insuficiencia cardíaca, el cual puede presentarse en un porcentaje bastante importante de pacientes, ya sea porque hay una vegetación que obstruye la salida de una válvula, ya sea porque hay una vegetación que ha destrozado o ha roto una válvula y la ha vuelto incompetente, ya sea porque hay shunts o fístulas que se producen por esta endocarditis, dehiscencia de prótesis. Hay pacientes que tienen anticuerpos antiendocárdicos y anticercolema en un 60%, y justo con la endocarditis y la insuficiencia cardíaca secundaria a la endocarditis puede aparecer miocarditis, puede aparecer pericarditis y fenómenos isquémicos. Otra evidencia de lesión intravascular son las manchas de Roth, son hemorragias retinianas en el fondo de ojo. Nódulos de Osler son pequeñas nodulaciones en la yema de las manos y en la planta de los pies. Lesiones de Jenneway, que son máculas rojizas en manos y pies, depósito de complejo antígeno-anticuerpo. O hemorragias en astillas, que son microémbulos que se están produciendo debajo de las uñas. Acá podemos tener petequias subconjuntivales, producto de una endocarditis. Aquí podemos ver las lesiones de Jenneway. Máculas eritematosas de bordes no bien definidos, indoloros, en palma de manos o de pies, por depósito de complejos inmunes antígeno-anticuerpo. Hemorragia en astillas. Miren, debajo de las uñas cómo se ve esto, como un paciente mujer que se retira el esmalte y no lo retira bien, así quedan hemorragias en astillas debajo de los lechos unguiales. Pues bien, dentro de la multiplicidad de la sintomatología, el paciente puede tener cuadro de petequias o púrpuras. Hay compromiso renal en buen número de pacientes por, como les mencioné, depósito de complejos circulantes antígeno-anticuerpo sobre los glomérulos renales, lo cual va a llevar a que el paciente haga un cuadro de insuficiencia renal aguda. A veces no sabemos si es producto de la evolución natural de la enfermedad, es producto de que en endocarditis se afectan los glomérulos o se afectan los riñones por el depósito de complejo antígeno-anticuerpo, o también puede ser porque iniciamos una terapia antibiótica a veces con fármacos que pueden ser potencialmente nefrotóxicos, ¿ok? Esto generalmente tiende a pasar cuando el paciente se va a recuperar de un cuadro de endocarditis, lo cual es un manejo de largo aliento. A veces también el paciente puede tener hematuria, cilindruria, peuria, y en algunos casos en la endocarditis subaguda el examen de orina puede ser incluso hasta normal. Puede haber también compromiso pulmonar por depósito de émbolos sépticos que disparan, salen del lado derecho del corazón y entran a la circulación pulmonar. Puede haber una tromboembolia pulmonar, eventualmente esto puede generar en un infarto pulmonar. Sobre todo cuando el paciente tiene endocarditis en el lado derecho, por ejemplo, una endocarditis de una válvula tricúspide. Clínicamente el paciente puede tener disnea súbita, dolor torácico y eventualmente hemoptisis. Entonces vemos cómo las vegetaciones que se forman de repente en algún nicho valvular, porque el paciente tiene una estenosis aórtica congénita, estenosis aórtica secuela de fiebre reumática o estenosis aórtica degenerativa, generó que se sienten endocarditis a nivel de la válvula aórtica, y muchas veces estos disparan émbolos sépticos que pueden ir o pueden viajar hacia el cerebro, originando aneurismas micóticos, entre otras situaciones. Dentro de los exámenes laboratorio que podemos encontrar en una endocarditis, tenemos anemia en el hemograma, velocidad de sedimentación globular un poco elevada, hiperazoemia, o sea, aumento de la urea de la creatinina,
hipocomplementemia, fracción C3, C4 tiende a bajar un poco, y en el examen de orina puede haber proteinuria y hematuria microscópica. Para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad es que nosotros nos basamos en los criterios de Duke, publicados por la Universidad de Duke en el año 1991. La Universidad de Duke estableció criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos cultivos positivos para endocarditis infecciosa, generalmente a germen típico, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, del grupo HASEC, Staphylococcus aureus. ¿Okay? Tiene que ser hemocultivos, de preferencia tomen 4 con una separación de cada 15 minutos y en esos 4 algo tiene que crecer si es que no ha sido contaminado el hemocultivo. Ese es uno de los criterios mayores. El otro criterio mayor es evidencia de daño endocárdico. Vale decir, en un examen de ecocardiograma encontramos vegetaciones. Si no hay vegetaciones, podemos encontrar abscesos o dehiscencias de una prótesis valvular que antes no había. ¿Ok? Esos son criterios para definir la presencia de una vegetación en el corazón. Entonces tenemos los hemocultivos positivos y evidencia de vegetación. Luego tenemos los criterios menores. Los criterios menores pueden ser múltiples. Uno, que el paciente tenga una predisposición cardíaca, ya sea una cardiopatía congénita o un consumo de drogas. Otro criterio menor es que el paciente haga fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados. Que hayan fenómenos vasculares, émbolos sépticos, infartos pulmonares, aneurisma micótico porque un émbolo viajó hacia el cerebro, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival, lesiones de Guillain-Barré. Que haya fenómenos inmunológicos, que el paciente haga glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth en el fondo de ojo o factor reumatoideo positivo. Otro criterio menor es que haya evidencia microbiológica incompleta, que haya un hemocultivo positivo a un germen no típico. O puede ser típico, pero solamente un hemocultivo positivo, no hemocultivos. O que haya una sospecha de hallazgo ecocardiográfico, vale decir, algunas alteraciones que no necesariamente concuerdan con una vegetación, ¿ok? Entonces puede ser un criterio menor. ¿En base a qué hacemos el diagnóstico? En base a la presencia de 2 criterios mayores, un criterio mayor y 3 criterios menores, o el diagnóstico de 5 criterios menores. Con eso hacemos diagnóstico de acuerdo a la Universidad de Duke, ¿ok? Una endocarditis posible es aquella en la cual todavía no hemos hecho nada o no hemos hecho lo suficiente como para poder sacar el diagnóstico. Y en la excluida definitivamente no hay ni cultivos positivos ni nada. El ecocardiograma es fundamental en la endocarditis infecciosa. El ecocardiograma te permite confirmar la presencia de vegetaciones o no sobre la dirección del tejido de sostén. No puede ser sobre la válvula aórtica, válvula mitral o incluso de manera intramural. ¿Ok? La ecocardiograma puede ser de 2 tipos, la ecocardiograma transtorácica y la ecocardiograma transesofágica. Teniendo en consideración que la mayoría de pacientes van a hacer ecocardiograma transtorácico, ¿cuál sería la necesidad de un ecocardiograma transesofágico? Eso es cuando no hay buena visibilidad de la orejuela de la aurícula izquierda o cuando se puede uno presumir algún otro detalle más específico. El hecho de que en un ecocardiograma no se vean vegetaciones no excluye ese diagnóstico. Hay que tener cuidado. Hay sensibilidad con el ecocardiograma transtorácico, que es el que más vamos a usar para poder hacer el diagnóstico, y hay una sensibilidad un poco mayor con el ecocardiograma transesofágico, pero ese es un procedimiento que se está destinando para poder confirmar la presencia de vegetaciones cuando el paciente tiene una prótesis valvular. Cuando el paciente tiene sus válvulas nativas,
basta que sea un ecocardiograma transtorácico, pero cuando el paciente tiene prótesis valvulares, es mejor sacarle un ecocardiograma transesofágico, puesto que en ese examen no se ve sombra acústica. Entonces, en el ecocardiograma transtorácico, para todos los pacientes con sospecha de endocarditis con sus propias válvulas, el ecocardiograma transesofágico se puede hacer en pacientes operados de cirugía cardíaca con prótesis valvulares para tener mayor precisión diagnóstica. ¿Qué les puedo decir respecto a los hemocultivos? Los hemocultivos generalmente son positivos en la medida que vayamos sacando más y más hemocultivos. Uno tiene que sacar por lo menos 4 hemocultivos separados 15 minutos cada uno. Si tenemos más hemocultivos, mayor probabilidad de que encontremos el germen, y si encontramos el germen, podemos utilizar un tratamiento específico. Generalmente el tratamiento es a base de 2 fármacos antibióticos. Causas de hemocultivos negativos a veces cuando el paciente ha estado tomando antibióticos por su propio lado, cuando es endocarditis del lado derecho, cuando hay una evolución muy prolongada, cuando hay insuficiencia renal manejable, o cuando sospechas que hay bacterias de crecimiento lento como la brucela, por ejemplo. En lo que respecta al tratamiento de la endocarditis infecciosa, uno debe utilizar antibióticos de acción bactericida. Antibióticos, tienen que ser por lo menos 2. La dosis de los antibióticos debe ser lo suficientemente normal como para que pueda matar al microbio causante de este problema. Siempre que sea posible, vamos a tratar de administrar el antibiótico más específico que va a llevar finalmente a combatir esta enfermedad de manera mucho más específica, ¿ok? Parte del tratamiento es que el paciente haga reposo en cama, que tengamos control de la temperatura, correzcamos la anemia, que tenga transfusiones si así lo necesita. Mantenemos el medio interno, erradicamos los focos dentales, probable causa de infección inicial, y apoyo psicológico. ¿Qué tratamiento daríamos para el estreptococo del grupo Viridians o para el estreptococo del grupo Bovis? Podemos utilizar penicilina, ¿okay? Penicilina cristalina, de 12 a 18 millones cada 24 horas, ¿ok? O puedes utilizar mucho más fácil ceftriaxona, ¿ok? Una vez que iniciamos uno u otro, le asociamos fármacos como la gentamicina y eventualmente, si no resulta, la vancomicina. Combinar vancomicina con gentamicina a veces es un poco riesgoso porque te va a alterar la función renal. Cuando es enterococo, tienes un tratamiento también sencillo, igual de 4 a 6 semanas. Puedes iniciar con la penicilina G-sódica con gentamicina, o ampicilina con gentamicina, o vancomicina con gentamicina. Cuando tienes un estafilococo, el estafilococo dorado en válvula nativa, acuérdate que el estafilococo es muy infeccioso. Por lo tanto, en el estafilococo de válvula nativa, lo que vamos a hacer es dar un fármaco que se llama oxacilina junto con gentamicina. O podemos dar otro régimen con cefazolina, también en adición con la gentamicina. O incluso podemos llegar hasta la vancomicina en caso sea absolutamente necesario. En la válvula protésica es un problema realmente manejar una endocarditis de válvula protésica. Vamos a utilizar de frente fármacos potentes como la vancomicina con la rifampicina y con la gentamicina. Generalmente más de 6 meses de tratamiento. Lo otro que pueden hacer es naficilina con rifampicina y agregar la gentamicina. Siempre tener cuidado, muchachos, de monitorizar la función renal. Microorganismos del grupo HACE, ceftriaxona. También podemos utilizar ampicilina con gentamicina. Esquemas cortos, generalmente de 4 semanas. Muy bien,
Una vez que hemos dado el tratamiento a estos pacientes, los hemos soportado, una vez que hemos dado con el diagnóstico y que le planteamos que, pues, una vez que hemos dado con el diagnóstico y vemos que el paciente hace un cuadro de insuficiencia cardíaca, muchas veces ese es un indicativo de que este paciente va a necesitar sala de operaciones. Si tu paciente con cuadro de endocarditis hace insuficiencia cardíaca secundaria, es endocarditis, tiene una prótesis inestable, tiene infecciones no controladas de émbolos sépticos o que tiene recidiva después de haber tenido un tratamiento químico exitoso, podemos decir de que muchos de estos pacientes con endocarditis terminan finalmente en la cirugía cardíaca. Muy bien, eso es lo que quería decirles el día de hoy en lo que respecta a la clase. Si tienen alguna pregunta, por favor, con el mayor de los gustos. Bélgica. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, en una parte de la clase dijo que creo que la endocarditis más letal o tóxica era la ocasionada por el Staphylococcus aureus. Exactamente, el estafilococo dorado es el germen más tóxico, produce generalmente la endocarditis aguda, es un germen que normalmente está en la piel y que puede ingresar por la introducción de un catéter venoso central por un paciente que consume drogas endovenosas. El estafilococo dorado es el más tóxico y es el que produce por ende mayor mortalidad. Sin embargo, la endocarditis subaguda, como les mencioné, es la más frecuente, la que demora semanas en evolucionar, te avisa, te da tiempo para que tú puedas instaurar un tratamiento antimicrobiano sumamente efectivo, ¿ok? Eso ocurre con la subaguda. Y la subaguda generalmente es producida por el estreptococo del grupo Viridians, que esa vendría a ser el germen, en definitiva, que más produce endocarditis. Si les hacen esa pregunta en algún examen. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, muchachos? Rocío del Pilar, ¿le escucho? Sí, doctor, buenas tardes. Quería preguntar acerca del EKG en esos pacientes con endocarditis. ¿Podemos ver variación o prácticamente no Sí, encontrarla? podemos encontrar variación sobre todo de crecimiento de cavidades. El paciente puede hacer cuadros de crecimiento de cavidades ventricular izquierda, el zócalo positivo. Pueden crecer las aurículas también eventualmente. Las ondas P pueden volverse anchas y pueden volverse altas. Y eventualmente al crecer las aurículas pueden aparecer cuadros de fibrilación auricular, que es una arritmia que puede presentarse en el marco con el desarrollo de esta endocarditis. Otras arritmias que también se pueden presentar son las extrasistoles ventriculares. Estas extrasistoles ventricular generalmente son benignas y no dejan mayor secuela. Salvo que el paciente tenga una toxicosis muy acentuada, estas extrasístoles ventriculares pueden originar con el paso del tiempo arritmias ventriculares severas, llámese taquicardia ventricular. ¿Ok? Pero por lo general, en el electrocardiograma, dependiendo de cuál sea la cavidad afectada, podemos encontrar alteraciones. Sí, doctor. Entonces, cuando hacemos el manejo del paciente, ¿también se recomienda hacerle un EKG a la par de estar dándole tratamiento antibiótico o no? No es necesario. Perdone, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, es decir, cuando manejamos a este paciente, hacemos un control también con el EKG y el tratamiento antibiótico o no es necesario. Claro, hacemos el manejo del tratamiento antibiótico y si el paciente hace falla cardíaca, hacemos también el manejo de la falla cardíaca y hacemos el control electrocardiográfico, radiográfico y ecocardiográfico para ver cómo va evolucionando el cuadro. Efectivamente, podemos hacer un control de ese tipo. Es un tratamiento de largo aliento, son de 4 a 6 semanas y si finalizadas las 6 semanas el paciente queda con daño, por ejemplo, valvular muy severo, tiene que ir finalmente a una cirugía cardíaca para hacer el reemplazo de la válvula y ponerle una válvula protésica.
Generalmente eso no se hace cuando el tratamiento todavía está iniciando, porque todavía hay un proceso infeccioso en ciernes, todavía hay circulación de gérmenes en la circulación, y eso puede originar incluso que se te vaya a infectar tu prótesis valvular. No sería tan conveniente hacerlo en etapas muy tempranas. Generalmente hay que esperar que se enfríe la infección, tratamiento, como te digo, 4 o 6 semanas para poder hacer posteriormente una cirugía cardíaca en caso el paciente lo necesite. Hay que vigilar, como bien tú me dices, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma y reactantes de fase aguda, velocidad de alimentación, proteína C reactiva, la función renal y ver qué tanto esto mejora con el tiempo con el tratamiento. Sí, muchas gracias, doctor. Bien, no habiendo más preguntas, les agradezco muchísimo la gentileza que me han escuchado el día de hoy. Cuídense, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Doctor Carrasco, disculpe, buenas tardes. No sé si podía parar la grabación, por favor. Sí, ahorita la pago. Ahí marquen ya su asistencia ya para poder cerrar todo.